Gracias. Bueno, muchos de ustedes nos han pedido que hablemos de este tema y es ayuno intermitente. Es un plan de alimentación que implica abstenerse de comer durante un lapso determinado de tiempo. Con el paso de los años, este método se ha vuelto muy popular, sobre todo entre aquellas personas que quieren deshacerse de algunos kilitos de más. Pero es importante aclarar que hay que implementarlo con el conocimiento, ojalá con la guía de un nutricionista o de una persona que sepa guiarlo en todo este proceso. Así que queremos aprender hoy acerca del ayuno intermitente y por eso estamos con el nutricionista Donald Vega, quien está en este segmento para aclarar nuestras dudas y por supuesto que algunas de las que ustedes tengan. Donald, un placer. Randall, muchísimas gracias por la invitación y aquí súper emocionado como siempre. Bienvenido, yo sé que es un tema que te gusta mucho. Sí. Explícanos en sencillo, ¿en qué consiste el ayuno? Ok, el ayuno es una estrategia que en realidad es una decisión consciente y voluntaria de suspender alguno o algunos tiempos de comida durante el día o por varios periodos de días. Y existen varios tipos, me imagino que ahora vamos a hablar al respecto, ¿verdad? Sí. Pero no es el ayuno, esto es importante. No es un permiso para comer todo lo que a uno le dé la gana, comida basura, porque después me voy a saltar comidas, entonces todo bien. Tampoco es una penitencia porque me comí algo. Tampoco es algo que uno hace para bajar peso, específicamente con el objetivo de bajar peso, aunque es uno de los beneficios, ¿verdad? Entonces, es una elección consciente. Ok, yo sé que hay diferentes modalidades, por así decirlo, ¿no? 8 horas, 10 horas, 12 horas, creo que hay gente que pasa incluso más horas de las 12, pero quería que nos explicaras en promedio cuántas horas tiene que pasar la gente o las personas sin ingerir alimentos. Ok, pensemos en dónde, a partir de qué momento empezamos a tener los beneficios fisiológicos que el ayuno nos ofrece. Eso empieza más o menos a partir de la hora 14. Entonces voy a volverme al año 2016, en donde un científico japonés recibió el premio Nobel a Medicina y Fisiología, Yoshinori Ozumi, por demostrar en el pasado un proceso que se llama autofagia. Autofagia significa auto, yo mismo, fagia, me como. Qué raro, ¿cómo me como yo a mí mismo? Es que resulta que las células tienen esta capacidad extraordinaria y casi mágica de detectar en dónde tienen parte de sus estructuras dañadas y entonces mandan a destruir esas partes para reciclar los componentes y optimizar nuevamente la construcción de esa estructura que estaba dañada. Entonces tenemos como la capacidad de autorregenerarnos. Bueno, ya lo sabemos, tenemos una herida y nos regeneramos, pero en células existe esta capacidad de que la célula entonces pueda optimizar su funcionamiento. Y resulta que ese efecto empieza más o menos a partir de las 14 horas y de ahí en adelante empieza a acelerarse. ¿De las 14 horas de ayuno? De ayuno, correcto. Entonces podríamos hablar de que el ayuno puede tener efectos para pérdida de peso, para bajar inflamación, pero más que todo para favorecer la salud metabólica. Y es a través de este proceso. Entonces, bien lo decías ahora, hay ayunos de 8 horas. Claro, todos hoy ayunamos 8 horas asumiendo que dormimos 8 horas. Sí, claro. Entonces, pues estuvimos en ese periodo de ayuno. Hay gente que ya introduciéndolo lo extiende a 10 horas, 12, 14, 16, y entonces más o menos ya se ha estandarizado como una práctica la de 16, 8, 16 en ventana en donde no estoy comiendo y 8 horas en donde sí estoy comiendo, digamos, un par de veces ahí. Ok, quiero saber si durante ese lapso no se come absolutamente nada o se permiten líquidos, por ejemplo. Ok, no se consume nada que tenga energía. Y esto es crítico, porque la energía entonces produce liberación de algunas hormonas y automáticamente se frena todo el beneficio que nosotros estamos intentando que suceda. Entonces, ¿qué cosas sí podríamos tomar? Líquidos como agua, té, café, infusiones, por supuesto, algún medicamento que se esté consumiendo, eso no se puede evitar y hay que consumirlos. Pero ya cosas que tengan energía como café con leche y frescos o líquidos, inclusive el caldo de huesos, que el caldo de huesos se recomienda muchísimo para romper el ayuno porque tiene muchos beneficios a nivel del sistema digestivo. El caldo de huesos sí rompe el ayuno porque trae energía, digamos. Ok. La manera de hacerlo, Donald, es igual para todo mundo, es decir, yo puedo meterme a internet y buscar ayuno intermitente y comenzar a hacerlo solito,
o se necesita, digamos, un plan específico para mí, para mis objetivos, para mi cuerpo, para mi organismo? Y lo que decíamos al principio, la guía de alguien que me lleve. Vamos a ver, se puede meter a internet y encontrar información, eso se lo garantizo, ¿verdad? Que va a encontrar información que es, en la mayoría de los casos, completamente contraria una de la otra, entonces ahí es donde se crea mucha confusión. El tema es que el ayuno, si bien es cierto, estamos dotados fisiológicamente para poder hacer ayuno lo hemos hablado en el pasado, ¿verdad? Hay momentos en donde el ser humano, en su estado natural, antes de que existieran los supermercados y la refrigeración, estaba expuesto a comida porque el ambiente la ofrecía, pero había momentos en donde había periodos de hambruna. Entonces el ser humano está diseñado, y los seres vivos, para poder pasar ese periodo sin morirse y entonces hacer aplicación de sus propias reservas energéticas que tiene internamente. Entonces, desde ese punto de vista, todos estamos equipados. Sin embargo, hay muchas condiciones, entendiendo que el día de hoy, según una estadística publicada en Estados Unidos en el 2019, el 88% de las personas tienen enfermedad metabólica. Entonces ya ahí empezamos a jugar con variables, ¿verdad? Como el malabarista, en donde se vuelve un poco complicado y delicada la cosa, porque hay que empezar a considerar situaciones que generalmente cuando lo encontramos en internet, nada más deje de comer y todo bien, a usted le va a ir súper bien. Y no es así, hay cosas de muchísimo cuidado. Ok, también quería saber qué recomiendan ustedes comer en los periodos en los que se puede comer, porque decías al principio que no es un permiso para comer comida basura, digamos, ¿verdad? Porque voy a pasar 18 horas sin comer nada y entonces me doy el permiso de, en las horas en las que puedo comer, comerme todo lo que quiera. Claro. ¿Qué se recomienda? Ok, habíamos hablado antes de lo que sí consumimos, es agua, soda, agua con gas, ¿verdad? Puede ser con un poquito de limón y sal, ese tipo de cosas que no traen energía. Por lo tanto, en la ventana de alimentación, ahí podemos consumir cosas que traigan energía. Pero lo ideal, Randall, aquí es que esto es una estrategia completa de salud. No es solo el periodo de ayuno lo que voy a enfocar en salud y el resto no me importa. Entonces, tenemos que pensar en calidad de alimentos, no en cantidad ni calorías. Calidad de alimentos, y siempre hago la referencia a que lo ideal es consumir lo que nos ofrece la Feria del Agricultor, la carnicería y la pescadería. De esa manera, además, evitando los productos procesados, además de que le estamos haciendo un gran beneficio a nuestro cuerpo, estamos colaborando con economías locales, ¿verdad? Consumiendo lo que se produce en nuestro propio país. Entonces, concretamente, en la ventana de alimentación deberíamos comer comida real, no ultraprocesados, que es el gran problema que nos está llevando a este 88% que te mencionaba de enfermedad metabólica. ¿Elimina algunos alimentos? ¿En qué sentido? El ayuno intermitente, digo, hay cosas que te piden no comer o que te recomiendan no comer. Durante la ventana de alimentación. La ventana de alimentación, exactamente. No, en realidad, nuevamente, si lo estamos aplicando como debería hacerse, como una estrategia completa de salud, entonces sí, hay alimentos, si los queremos llamar así, que son los alimentos, pues yo he hecho entrevistas con pediatras y con ginecólogos, que son pacientes nuestros, por ejemplo. Y entonces ellos hablan del síndrome de ovario poliquístico. Y las pediatras hablan del gran nivel de obesidad que se está dando en niños, inclusive con hígado graso de edades de 8 años. ¿Qué sabemos que está provocando eso? Los productos ultraprocesados y altos en azúcares. Entonces, eso no es para las personas, mujeres con ovario poliquístico, que deberían evitarlos, y para los niños que están sufriendo eso, sino todo ser humano sabemos que empieza a dañarse. Entonces, sí, como lo lógico e intuitivo que uno sabe que no debería estar consumiendo, entonces idealmente no consumirlo en la ventana de alimentación. Ok. Decías anteriormente que a ver, si yo lo que quiero es perder peso, a lo mejor no es tan recomendable. Pero te quiero preguntar, para que repasemos ese concepto que acabas de dar. Y también quería preguntarte si yo tengo un peso ideal, pero quiero bajar, por ejemplo, mi porcentaje de grasa, ¿se recomienda el ayuno intermitente? Ah, sí. Esas dos preguntas son muy valiosas. La primera, entonces, efectivamente, cuando yo estoy haciendo ayuno, bueno, hablemos del tema de quiero bajar grasa. Y el tema de quiero bajar grasa, lo mencioné al principio, no es que no, más bien es súper efectivo para bajar grasa corporal. El error es tomarlo como una dieta para bajar peso y después volver otra vez a comer como antes, asumiendo que el objetivo alcanzado simplemente se va a sostener por arte de magia. Pero hay una ley que nos dice la acción-reacción.
Si hay una acción igual, habrá una reacción siempre igual y contraria. Entonces el esfuerzo hay que mantenerlo. Y aquí es donde hablamos de implementarlo como estilo de vida, entendiendo que tiene muchos beneficios, entre ellos lo que describe este científico que nos ayuda con el proceso de envejecimiento. Pero si yo estoy bien de peso y lo que quiero bajar es grasa corporal sin necesariamente bajar peso, entonces ahí hay dos cosas. Una, efectivamente va a lograr bajar grasa corporal. Y segundo, para mantener el peso, si fuera eso lo que quieren, necesitan hacer entrenamiento contra resistencia para que entonces pueda haber una compensación. Pero aquí es donde viene una parte comparativa que es interesante porque se hizo el estudio con un grupo de personas, digamos, voy a decir un número, 2.000 kilocalorías consumidas en 3 comidas. Y al otro grupo, las mismas 2.000 kilocalorías, exactamente los mismos alimentos, solo que consumidos en una ventana de 8 horas con 16 de ayuno. Y el grupo que comió exactamente lo mismo que esto en energía y la misma calidad, en comparación a este bajó muchísimo más la grasa, no obtuvo el beneficio de bajar la grasa. Y es por esa ventana en donde no estamos comiendo empieza a suceder algo muy importante que no hemos hablado. Y es que los niveles de insulina, entendamos lo siguiente, el cuerpo maneja niveles de azúcar en sangre en un rango muy específico, 70 a 100 miligramos por decilitro. Ahí es donde se mantiene el azúcar fluctuando. Y cada vez que el azúcar de la sangre sube, el cuerpo siempre reacciona con una hormona que se llama insulina. Y la insulina dice, aquí se me subió el azúcar, voy a mandar a guardar ese exceso de glucosa en músculos y en hígado. Entonces, la insulina tiene esa función. Pero cuando hay sobresecreción de insulina, porque hay sobreconsumo, particularmente de carbohidratos, la insulina ejerce dos efectos. Número uno, si los músculos ya están llenos de azúcar, el hígado ya está lleno de azúcar, porque es lo que yo estoy comiendo siempre, entonces el exceso de glucosa que está por encima de este límite superior, el cuerpo lo manda a guardar a través de la insulina en grasa de reserva. Lo manda a depositar en las celulitas que tenemos aquí. E inmediatamente frena el uso de la grasa que tenemos nosotros como parte de nuestro metabolismo. Entonces, el consumo de esta energía, cuando se hace con una gran cantidad de liberación de insulina, hace que nosotros nos pongamos en modo de reserva. ¿Qué hace este periodo largo de ayuno? 16 horas. Así como yo no estoy comiendo nada, entonces el nivel de azúcar en sangre comienza a estabilizarse y la insulina ya no se tiene que generar y ahí se abre la posibilidad que el cuerpo empiece a usar la grasa de reserva. Ok, aprovecho este momento que estamos hablando de la insulina para hacerte esta pregunta que nos está haciendo Liz Orozco en el Facebook. ¿Alguien que sufre de resistencia a la insulina puede practicar ayuno intermitente? De hecho, es una de las grandes indicaciones para esa condición. Hay un científico y médico, se llama Jason Fung en Canadá, que precisamente su intervención está basada en eso para revertir resistencia a la insulina, y prediabetes y diabetes tipo 2. Ok, Ronnie Montero, ¿cada cuánto es recomendable hacerlo? ¿Y las horas donde se duerme cuentan como ayuno? Acabas de decir que sí, esas 8 horas pueden aplicarse, ¿verdad? Sí, existen generalmente, hablemos del de 16-8, 16 horas en ayuno, 8 horas comiendo. 8 horas comiendo no significa necesariamente que yo durante las 8 horas voy a estar comiendo seguido, exactamente. ¿Verdad? Sí. Puede ser perfectamente que come en la hora 1 y en la hora 8. O por ejemplo, yo que practico ayuno intermitente, pero también mi objetivo es aumento de masa muscular, entonces yo en esa ventana de 8 horas tengo que comer más veces para lograr llegarle a la cantidad de proteína. ¿Verdad? Pero entonces, repetime nuevamente la pregunta de Ronnie. Que si es recomendable, que cada cuánto es recomendable hacerlo. Ok, y si las horas de sueños cuentan como ayuno. Exacto, entonces si hablamos de 16 horas de no comer, esas 16 horas se pueden hacer tomando las horas del día o tomando las horas de la noche. Entonces aprovechamos esas 8 horas de estar durmiendo como parte de esas 16 horas. Perfecto. Esta otra pregunta de Susana Mata me parece buena también. ¿Se debe hacer todos los días? O al contrario, si lo hago, por ejemplo, una vez por semana, ¿tiene beneficios? Si lo hace cualquier cantidad de veces a la semana, tiene beneficios. Sin embargo, hay condiciones especiales en donde se recomienda hacerlo más separado. Por ejemplo, depende mucho si la mujer está en periodo fértil, si está en periodo fértil queriendo quedar embarazada, si está en época perimenopáusica, si está durante la menopausia, si es mujer deportista en alto rendimiento, en fase de competencia, si es hombre entrenando, si es mujer entrenando. Todo esto hace que en algunos casos no sea recomendable todos los días. Perfecto. Nati Barrantes, ¿madres en lactancia pueden realizarlo?
Mejor no. No. Es una de las contraindicaciones. Okay. Si queremos... Vamos a ver, no es que no, inclusive entra mucho el contexto si es una persona que está con sobrepeso, si está con diabetes, si tuvo diabetes gestacional que está persistiendo, entonces ahí sí podríamos pensar, pero hay que trabajar y por eso es que insistimos en lo que dijiste al principio, mejor no hacerlo solo porque hay cosas que hay que considerar, porque aquí la prioridad es que la calidad de la leche materna sea adecuada para el bebé. Aprovechemos esta pregunta para hablar de quienes no deberían hacerlo, entonces. Okay. Entonces, ¿quiénes deberían considerar cuidado especial y quiénes no deberían hacerlo? ¿Quiénes deberían considerar cuidado especial? Madres en lactancia, personas que tienen diabetes tipo 2, personas que tienen hipertensión arterial, y todo esto tiene que ver con el manejo de los medicamentos para que no haya una reacción negativa. ¿Quiénes son contraindicación absoluta? En caso de embarazo, por el tema de que estamos en una fase de crecimiento y no queremos cortar energía que vaya a afectar el crecimiento del feto. Eso es una. Otras son niños y adolescentes menores a 18 años que también están en una fase de crecimiento. Sin embargo, ahí entra el contexto individual. Si es una persona, por ejemplo, que está con hígado graso, tiene 10 años, entonces ahí es donde hay que empezar a hacer una valoración y decisión clínica de si se aplica o no. Personas quemadas en fase de recuperación, que están en un estado hipermetabólico, el cuerpo está recuperando. Personas con muchísima carga de estrés no deberían practicar el ayuno, porque el ayuno es un estrés positivo, pero cuando la carga fisiológica total es tan alta de estrés, el ayuno puede venir a empeorar las cosas. Personas con problemas de hiper e hipotiroidismo deberían primero manejar esa condición para entonces poder aplicarlo. Personas que están con muy bajo peso en índice de masa corporal, que no es tan exacto como uno quisiera, pero debajo de 18.5, esa es una contraindicación. Y en adultos mayores que estén con muy bajo peso y en personas que tienen infecciones severas de hígado, corazón, riñones. Dos preguntitas rápidas antes de terminar. Esta te la hace Yesenia Gutiérrez. Yo quiero saber si yo puedo realizar el ayuno, pero no para perder peso, sino para obtener los beneficios que tiene el ayuno. Quería aprovecharla para que nos contés ¿cuáles son los beneficios del ayuno. Creo que es importantísimo porque, bueno, por supuesto el tema de pérdida de grasa corporal o bajar grasa corporal, lo hemos hablado. En segundo lugar, el descanso al sistema digestivo, porque muchísimas personas tienen problemas digestivos. Entonces, ese periodo de descanso, revertir diabetes tipo 2, revertir prediabetes y revertir la resistencia a la insulina, revertir hipertensión arterial y, por supuesto, la disminución de problemas dolorosos a nivel físico en general, tanto en articulaciones como personas que sufren fibromialgia, por ejemplo, que tienen diferentes puntos de dolor. Todos estos son beneficios, aparte del que ya hablamos, que es salud metabólica a través del autorreciclaje de componentes que están dañados para que el cuerpo se reconstruya. Perfecto. Y la última pregunta es, si alguien está haciendo el ayuno intermitente y sufre un ataque de hambre, ¿qué se puede hacer? Coma. Bueno, dos cosas. Una es que rompo. El hambre viene en ondas muy leves. Te lo digo yo que practico ayunos de 7 días, por ejemplo, eso lo hago. Entonces hay momentos en donde me da hambre, pero ese momento de hambre desaparece como a los 10, 15 minutos. Entonces váyase y tome agua o tome un poquito de café o té. ¿Cómo? ¿Pasás 7 días sin comer? Yo lo hago 3 veces al año. A la semana no está claro. 3 veces al año. Y es ya con otro objetivo, ya muy enfocado en regeneración. Pero puro líquido. Puro líquido, solamente agua. ¿Okay? Pero en ese caso, que es, digamos, podríamos hablar de algo muy extremo. Entonces ahí es donde uno detecta y empieza a seguir la intuición. Esa onda de hambre aparece y aparece. Puede ser detonada por hambre de verdad o porque pasé por olí algo delicioso, pero eso desaparece a los 10, 15 minutos. Entonces entrenarse a controlar eso y además tomar agua o tomar algo de líquido es importante para poder entonces evitar eso. Y si la reacción es demasiado fuerte, entonces coma, nada pasa, lo practica la próxima vez y lo extiende un poquito más y ahí va adaptándose. Ok, perfecto. Bueno, yo sé que muchos de ustedes quedaron con inquietudes y dudas. Voy a darles los contactos de Donald Vega, el WhatsApp 7277-6066. Correcto. Y también puedes seguirlo en www.retodeayuno.com o en Facebook e Instagram como Kilosophy
nutrición. Sí, de hecho, Randall, este reto de ayuno es un reto que estamos lanzando precisamente por toda esta confusión que hay. Okay. Y es un reto de 4 semanas. A las personas se les da 4 menús para que puedan llevarlo y regular su cuerpo y les damos toda la información sobre el tema de ayuno. Perfecto. Ahí en ese WhatsApp y en esas direcciones que les di pueden conversar acerca del tema. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Randall. Lindo día. Igualmente.